Tome, napaka-tismosa. Tingnan mo, tismosa nakikipag-tismisan kay Michelle. Tismosa! Ahora, chavo, may kanggosa! Oh, dito naman tayo kay Mami. Ano naman gagawin natin dito? Wala, anong gagawin natin dito? Lilit na tayo. Mag-kurikit. Magtitigan na lang muna. Magtitigan na lang tayo ngayon. Hawak-hawak pa naman ang ating mahiwagang mic, o di ba? Naka-LL na si Kuya Raul, wag kayo, o di ba? Binili ko ito, 12 months to pay. 12 months to pay mga amigo. DJI, di ba? Bagong labas. 12 months to pay, kin-credit card ko. Ano gagawin natin ngayon? Ang mga bata kasi mga amigo. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. At syempre wala naman tayong magawa ngayong araw. So, ang pinakamaganda nating gawin ay ano yung suggestion mo, Kuya Jose? Anong suggestion mo? Ano natin suggestion? Ma-prank natin si Mami. Ilipat. Prank na naman! Ano mo gawin natin? Alam, tutuhanin natin. Totohanan na natin! Wala tayong ginawa kung hindi mag-prank na. Pag nagkakita ang viewers. Sabagay, nung si Biagin nga ay nag-prank okay lang naman eh. Kayo, sabagay, kayo nakaisip. O, anong gagawin natin prank? Sabihin mo. Prank ba natin o sabihin natin totohanan na? Pwede na tutuhanin. Ano prank maganda? Pinakamaganda. Ay, hindi pala pwede Jose. Kailangan pa nagpa-prank ako. Kailangan nakahawak yung... Sa kamay mo lang. Kamay ko lang kasi para hindi makita para maparin niya. Ang prank natin ganito, totohanan na to. Sabi ko, at may mag-usap tayo mabuti. Ano sabihin? Sabihin mo na, ang mga bata, pilipat mo na. Pilipat mo na yung school. Hindi dito. Hindi ngayon yung school year. Hindi nga yung school. Saan? Pagkatapos. Saan na? Hindi na dito na school sa Nueva sa Manila na para malayo. Wala malayo. Para ano reaction. Parang hindi natin sila makita. Para na natin makita. Oo. Kaya lang nga lang, problema nga kasi Katya Mami, pagka ako doon ako tumira, kumilimit ka na ng upuan, doon ka sa kabila eh. Dito ko. Doon ka sa kabila, dito ka pupunta mamaya. O sige, limit ka muna. Ayan po mga amigo, matinding prank daw itong mangyayari. Para si Jose dito, nato lang si Kuya Jose. Ayan nga, Jose, ayan nga. Sige, ayan na, okay na ano? Ito. Ayan. So ang gagawin natin, matinding prank. Kasi na, ay, yan nga, Jose, yan mo yung, dito, kaya pag dito ka sa kabila, kita. Kaya naman, kita naman si Chame. Kita nyo? Oo. Sure ka? Oo. Okay, yan ang mga yes mo natin. Interest ko yan, 5. Ayan, okay ba? Kita mo ka ni Chame? Pagka nauupo, Ay, kita. kita. Ilagay ko sa 2. Oo. Ay, kita. Kailangan kitang-kita yung mukha niya ha. Pag Pati 5, kita. kailangan pati mukha ko reaction ha. Oh, sige. O, halika. Ayan. Bumalik ka sa dati. Kausapin mo ako. Ayan. Oh. Kasi gusto kong sa akin camera. So ganito gagawin natin. Yung camera. Magsalita ka rin ha. Pwede ka naman magsalita, ito yung microphone. Nakahawakan ko yung microphone ganyan para rinig na rinig niya. So ang gagawin natin mga amigo, hindi niya na malalaman prank to. Ay, hindi niya iisipin na prank to. Talaga kasi alam niyo bakit walang camera. Pangalawa, walang microphone. Wala siyang makikita talagang ba ako. Kakausapin ko lang siya. Tingnan natin kung papayag si Chami ng na siya ay lilipat sa Metro Manila kasama yung mga bata. Kaso ang gagawin ko kako ay meron kako kung doon, biniling kondo. Doon na ako mag-i-stay yung mga bata. Ganon. Papayag kaya sila. Ganon. Tapos kung hindi, pag sabi ni Chami hindi, kung hindi sila wala ka akong magagawa kasi kailangan na nilang lumipat. Ganun O basta ganun lang. Ganun lang gagawin natin. Tapos parang malalaman na prank. Pagka nalaman kong prank, kasi tatabag ko si Chama rito. Tapos sasabihin ko, tapos pagka buksan yung bintana, sasabihin mo broma. Ayan, ganun lang. Pakita ko camera, sabi ko, broma. Oo, broma. Palapitin mo lang dito, ilabas ko. Ibadadown ko yung pakita ko camera, broma na broma. Ay cameras, ganun. Ay nako. Wala na tayo. Okay, diretso mo na Jose. Ay hindi ka kita diyan. Hindi ka kita diyan Jose. Pakita. Chame! Ano kaya Chame! Ano kaya reaction? Chame! Chame! Walang tao. Chame! Walang tao dito. Tao. Bakit kaya walang tao? Baka bahay, tismo talaga. Walang tao. Wala. Walang tao, wala. Hay? Saan kaya? Kasi wala si Chamam eh. Wala sa kinamigyan? Hindi ko alam talaga kung hay. Pero nakabukas yung pintuan, ako. Ip ko muna to. Hindi, okay lang. Diretso mo lang. Tawagan mo na. Sersa, tawagan mo lang. Saan ka si Chamami? Ba't nagulat naman ako? Wala si Chamam rin eh. Nakapit bahay siguro. Wala ko. Hindi, bukas yung pintuan nila eh. Nandun siya sa kanina sa kusina. Nakita ba? Oo.
Yan, tumasagot naman eh. Ako yata mapaprank. Hola. Llámame. ¿Dónde está? Aquí estoy. ¿Dónde estás tú? ¿En casa? No, está aquí tu casa. Ya voy. Estoy donde Michelle aquí. No estoy lejos. ¡Chismosa! ¿Qué? Estoy donde mi esposa. Pakila Michelle. ¡Chismosa! ¡Con goza! ¿Qué tú vas a hacer? Ya voy. Yo estoy donde mi esposa. ¿Qué tu esposa? ¿Qué pasa? Chismosa. ¿Tú no tienes leche? Tingnan mo si Chome, napaka-chismosa. Tingnan mo, chismosa, nakikipag-chismisan kay Michelle. ¡Chismosa! Ahora Chome, con goza. Con goza. Esa. Ay, Diyos me. Dito breakfast kila Michelle. Diyos ka. Chismosa. Yo pensaba tú salir. ¿Pero y dónde? No sé. Hay que citar. Yo me salí sin decir que yo salgo. Bay. Naku, Diyos me. Bumili naman si Bejo ng ganito. Cosas ni Bill. Naka, ukay-ukay. Ito may bumili si Belgium. 3-4. Napakamahal naman ito. Pagka binubuksan ko. Alam nyo ba, yung gamit ni Belgium at saka yung pag kami bumibili Gucci, original daw ata ito. Ito binibili namin, no? Binibili namin Gucci. Oh, tas Lacoste. Hay que aceptar. Bill, comprar esto. ¿Tú sabes cuánto? 30,000. Ay, ¿qué lo compra? ¿Qué mucho dinero así para hacer qué? 30,000. ¿Qué pasa con Bill? No tiene cabeza. No ha hecho dónde he pedido. No sé. En de. 30,000. Eso no puede entrar a Bill. Eso es pequeño. Malete, oh. Hindi kasya kay Bill yan. No pwede ka Bill. No puede. Bill gordo. 30,000 esto. Mira, de presyo, oh. ¿Qué pasa 3,420. con Bill? No sé. Bill no conoce el valor del dinero, no sabe que gente llora dinero y no dan a Bill. Shamse, ito Shamse. Póngale 30,000 francos. 30,000. Ewan ko pagka el compra. Oye, chame, yo vine aquí, yo quiero hablar contigo, ¿no? Tú no cansas de hablar. Yo Tienes no. muchas cosas que hacer. Tú estás pensando mucho No, yo- problemas de hablar. Yo quiero hablar contigo, ¿no? Yo tengo una hermana. Tú sabes, ¿no? Yo he comprado, ¿tú sabes condo? ¿Qué es con? Condo. ¿Tú sabes Parañaque? Sí. Antes. Sí. Parañaque tiene piso. Piso, Parañaque. Hotel, Parañaque. Ujú. Cuando después hay tú sabes tiene ¿De Manila? Manila. Sí, yo sé. ¿Dónde? Donde abogado. ¿Dónde abogado? Ujú. Oo. Ujú. ¿Dónde abogado, no? Tiene esto como hotel. Sí. Hotel hotel significa condo, Residencia. residencia, condominium, no? Yo he comprado uno. Ahí. Pero no esto. Parte de Manila, cerca de Tanya. Yo he comprado tres, no? Como vivienda. Tres residencia, tres habitación. Cada estudio. Cada estudio tiene Tiene dos dormitorios. dormitorio. Ujú. Después, terminar de escuela, ¿no? Ujú. Hoy, marzo, abril 10 o abril 11 terminar de escuela, ¿no? Después, empezar de escuela, marzo, abril, mayo, descansar. Como Guinea. Sí. Abril, mayo, Vacaciones tapos, finales. junio, empezar de escuela. Yo quiero decir, no, Kylie, necesito estudiar Manila. Kylie, no? Y para tener casa ahí cerca. cerca, no, pero solo yo preguntar, no tiene problema, solo preguntar.
Vivian y Amir misma, grande, ¿no? Solo decir, por favor, puede acompañar Kylie allí para estudiar también a Manila, porque Kylie es sola. So, misma, pero preguntar a tus niños, Vivian, Amir misma, estudiar allí con Kylie. Ajá. Después, Sophie y Alima, depende de tú. Puede aquí, puede allí. O depende de tú. Pero tiene estos tres grande residencia. ¿Quién chisme? Sí, pueden ir a estudiar. Solo yo quiero que estar en casa no pueden estar en casa. Cualquier sitio que usted va a decir que los niños vayan a estudiar, van a ir a estudiar. Estudiar. Quiere ir en ¿cómo se llaman? En Cabanatuana ahí, puede ir. Quiere ir en Manila, puede ir. Quiere ir en Baguio. Todos los sitios que tú quieres que ellos vayan a estudiar, solo yo quiero estudiar. Sentar en casa sí que yo no quiero. Pasear sí que yo no quiero, porque pasear problema. Sentar en casa, problema. Cuando se trata de escuela, está bien. Está ellos bien. pueden ir, porque Kylie si va y Kylie va a estar sola. Pero con ellos vamos a ver. Pero Kylie, aunque ella tiene altura, pero ella es pequeñita aún, no puede estar sola. no puede No sola. puede estar sola, pero cuando está con los de Vivian, yo voy a saber. Ellos van a estar así, van a saber. Tal cosa pasa, tal cosa, pero ella sola, grande casa, si no puede. Pero antes tú has dicho tú no quieres vivir a Manila. Yo no quiero vivir en Manila, porque mira, de Manila tiene mucho ruido. Coche, así, no, vida no quiero así. Aquí aquí donde está estoy bien. aquí, yo estoy aquí bien. Palenque en mi casa. Palenque, sí. Escuela, mi Porque tú sabes de pueblo. Vanilla tiene dolor de cabeza, Vanilla. Pero no Grande tiene- casa, pisos y no sé qué. Pero no tiene problema cuando Vivian y misma. Van en la quiere. escuela, solo en la escuela vienen en casa, no hay problema. No hay problema. Sí. ¿Tus niños aceptar esto? Sí, va a aceptar, no tiene problema. No tiene problema. No. Hasta estudiar. Sí, están estudiando, están para estudiar. No ¿Qué tiene tú vas a problema. hacer con ellos? Solo sentado en casa, no puede. No puede. ¿Qué hace en casa sentado? Mm. Tienen que estudiar. Están sentados haciendo qué en casa. Pero no tiene problema, ¿no? Yo solo quiero escuela. Solo escuela tú quieres. Sí, quiero escuela aquí. Estoy aquí bien, mi bagaje. Halika nga rito. Vamos a coger de comida ako. Vamos a comida. Walang kwenta. Kahit anong i-prank mo, walang kwenta. Hindi man lang mo. Kame, I guess, coge esto. Broma! Solo broma! Porque yo kasi kung poner a video, tú sabi broma. ¿Qué te va a pegar? Ano, joke lang yun, broma. Sabi, yo tengo una microfono. Tira, ito ba? Yo tengo una microfono. May mikropono ako. ¿Por qué para empatar? Ala, hindi naman siya. Por qué ito na ipadar? Ala, hindi naman siya nagalit eh. Okay lang. Tiro empatar. No puede fallar. Yo Tiro quiero que mi empatar, niño vaya a ¿ah? la escuela. Yo quiero Okay lang daw escuela. kahit saan mag-aral yung mga anak niya, lilipat sa Metro Manila, walang problema. Basta mag-aralan Basta mag-aral lang daw. Ang importante rin kay siya mami, aral. Estudyar. Pero siya daw, hindi siya pupunta sa Metro Manila. Dito lang daw siya kasi ito daw yung bahay niya. Yan sabi ni Tia Cesa. Pero ito na sabi sa broma. ¿Cómo va a ser? Cosa de escuela. Parang daw sasabihin na joke daw cosas de eskwela. No, para decir eso. Thank you. Wala, wala ko yung prank natin. Pumayag pa rin siya. Kahit lumipat sila sa Metro Manila, importante mag-aaral. Hindi man lang nag-react. No reaction! Sumir. No tiene No tiene. problema. Escuela en todos sitios, escuela. Oo, no tiene. So ayan pa mga amigo, yung prank natin walang kwenta kahit natago. Ay, chismoso. Chamame. Yun naman si Bedyo, no? Kami shopping, naririnig nyo. Zapato, póngala. Binuksan ko, hindi akin. Bill no sabe dinero. Si no quiere dinero, no me lo puede dar. Así se va a cambiar un balón. 30,000! Actually, pag pag may gamit naman ako si Bedyo, siya magbubukas ng sa akin, titingnan ako audio. Excited kung sino ang excited pa siya magbubukas ng pagka may binili ako, pag may pabili ako sa kanya. So ayun po mga amigo, ito ang prank na walang lutay-lutay. Wala, kwenta. Walang kwenta-kwenta. Pero hindi niya alam na prank kasi may diba?
Sige naman ako siya, patayin natin. Salamat na. Wala Wala ko na talaga sa prank. Sa susunod alamin natin kung ano mas magandang prank. Yung ngangal si Chamamit ayaw siya. Tinago natin camera, wala pa din eh. Pagka ganyan, hindi naman makikita yung camera, ganyan mami do. Hindi naman makita na meron sa tao sa loob. Wala, hindi makikita kasi ano yan eh. Wala pa rin. Wala pa din. Magbihis mo na ako.